Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Corte de cuentas bancario. Durante la pandemia, las entidades financieras han otorgado más de 500 billones de pesos en préstamos a empresas y también a personas naturales. Nos acompaña esta noche Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, para analizar este reporte. Que el gobierno pague los aportes a la salud. Esta es una de las fórmulas planteadas por el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, para lograr más empleo, sobre todo para jóvenes y para mujeres. Además, propuso que se reglamente el trabajo por horas. Ya vienen los detalles de estas nuevas fórmulas. Se reactivan las inversiones. Tras un periodo crítico por la pandemia, los centros comerciales del país reanudaron sus planes de modernización y expansión. Juan Fernández nos cuenta el panorama financiero de estos establecimientos de comercio por todo el país. Comenzamos esta emisión hablando del sector bancario, cuyo papel ha sido especialmente decisivo desde que comenzó la pandemia. Doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Doctor Vera, ustedes hoy realizaron una especie de corte de cuentas desde el día en que llega la pandemia al país y bueno, se viene toda esta crisis económica hasta este momento. ¿Cuántos créditos han desembolsado ustedes en ese periodo? Y esa cifra, ¿qué tanto pudo haber cambiado por el efecto pandemia? ¿Desmejoró mucho o se mantuvo entre los estándares? Entre marzo del año pasado, 2020, y agosto de este año, el sector financiero desembolsó 400 millones de nuevos créditos, 404 millones de nuevos créditos por un total de 509 billones de pesos. Es una cifra considerable, es una cifra que demuestra que la maquinaria del crédito continuó funcionando. Evidentemente hubo muchos meses de la pandemia en que estos desembolsos fueron inferiores a los que habrían sido en un año común y corriente, un año normal, digamos, entre comillas, pero sí demuestran que el sector financiero siguió otorgando créditos de forma importante, siguió apoyando a los empresarios. De hecho, de esos 509 billones, el 56% fuera para pymes y grandes empresas, 286 billones. El 35% fue para créditos de consumo de las personas, y más o menos 31 billones, que es más o menos el 6%, fue incluso para otorgar o para vivienda nueva o vivienda usada de los hogares colombianos. ¿Cómo vieron ustedes el desempeño de los hogares colombianos? ¿Durante la pandemia han sentido apatía por el crédito? ¿No quiero saber nada de préstamos? ¿O al contrario, se soportaron en el sistema financiero para pasar este trago amargo de la crisis económica? Yo creo que hubo de ambas cosas, Víctor. Inicialmente los periodos de alivio, los alivios que se dieron, los periodos de gracia que fueron alivios al flujo de caja de los hogares y de las empresas, pues permitieron que las personas, más que pedir créditos nuevos, inicialmente pudieran pagar los que tenían, y a medida que se fue dando la reactivación desde el segundo semestre del año pasado, el primer semestre de este año, que fue muy bueno, y las perspectivas positivas que tiene el segundo semestre del año, pues empezamos a ver un incremento muy importante de los nuevos desembolsos de crédito de consumo para empresas PYME y de créditos de vivienda. Entiendo. Doctor Vera, de la cartera que está colocada en este momento, es decir, que está en manos, esos créditos que están en manos de los colombianos, personas naturales y de las empresas, ¿qué tanto de esa cartera total está en mora? ¿Cómo se ha comportado la morosidad en tiempos de crisis económica? Esa es una excelente cosa para mostrar, y es la capacidad de hábitos de pago que tienen los hogares colombianos. O sea, si miramos las cifras más recientes de la Superintendencia Financiera, estamos hablando de un indicador de calidad levemente por debajo del 5%. ¿Eso qué significa? Significa que de cada 100 pesos que tenemos colocados en cartera, el que tiene colocado el sistema financiero, solamente menos de 5, como 4.8 pesos de cada 100, están en mora. Eso demuestra que los hogares colombianos han logrado mantener sus hábitos de pago, los han recompuesto, los han vuelto a poner en funcionamiento una vez han pasado los alivios, que los alivios sirvieron para que los hogares y las empresas tuvieran un respiro en materia de flujo de caja, y que después volvieran a poder
pagar tranquilamente, o digamos tranquilamente, no, que pudieran volver a pagar normalmente sus créditos de vivienda, sus créditos de consumo y las empresas sus créditos comerciales. Doctor Vera, pero un indicador de calidad de cartera por debajo del 5%, una morosidad por debajo del 5% de todo el total de esos créditos, pues es una cifra muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? ¿No les preocupa a ustedes que a partir de la próxima semana, cuando se acabe, se termine el programa ese de alivio a los deudores, que puedan estar teniendo problemas para pagar sus deudas y que de pronto ahí tienen como una alternativa para renegociar sus créditos, este indicador empiece a dispararse y empiece a deteriorarse la cartera crediticia en el país? Víctor, eso que tú estás diciendo puede suceder, pero no es un motivo de gran preocupación del sistema financiero. Y te digo por qué. Hoy en día, en este momento, tenemos el programa de apoyo a deudores. Este programa de apoyo a deudores, como tú dijiste, vence el 31 de agosto, pero no significa que el 1 de septiembre se acabaron los alivios. Lo que significa que se acabe el 31 de agosto es que hasta el 31 de agosto se pueden obtener alivios con el sistema financiero. Pero eso significa que se pueden dar periodos de gracia, por ejemplo, de 6 meses, eso sería hasta 2022. Se pueden dar reducciones de cuotas, se pueden dar apelaciones de plazo que van a empezar a aplicar, pueden empezar a aplicar desde ahora, por ejemplo, si aparecen los clientes que en último momento, que en la última semana llegan a pedir un alivio. Es decir, no es un cambio abrupto, sino que seguramente va a haber un cambio moderado, tendencial, con una transición hacia un periodo ya de completa normalidad. Eso primero. Lo segundo es que hoy en día, de los 100 pesos que hay en cartera, digamos, de cada 100 pesos que hay en cartera, dijimos que 5 estaban en mora, 10 están en alivios y 85 ya están completamente normalizados. Evidentemente, de esos 10 que están en alivios, hay una mayor propensión o una mayor probabilidad de que se deterioren, pero aún así, nuestros estimativos muestran que si se deteriora 1 de cada 3 pesos y la cartera vencida en vez de ser 5% es 6%, 6,5% o incluso 7%, esos valores están totalmente provisionados por el sistema financiero, lo que evita cualquier peligro y permite tener tranquilidad en la estabilidad del sistema y en que el sistema va a poder seguir apoyando a los deudores sin ningún problema. Es que el peligro ahí es que eventualmente se deteriore la cartera y se desate o se genere alguna crisis en el sector financiero. Pero doctor Vera, para la gente, porque es que usted me toca un tema bastante interesante. Si yo en este momento tengo una deuda con cualquier banco y tengo alguna complicación económica y dificultad para pagar ese crédito todavía por el rezago que tenemos por la crisis económica, tengo hasta el 31 de agosto para ir al banco y renegociar algún tipo de beneficio, pero ¿lo tengo que hacer antes del 31? Sí, señor. Hasta el 31 de agosto. Hoy la circular de la Superintendencia Financiera da hasta el 31 de agosto, hoy, para ir al banco, acercarse al banco, hacer la renegociación, solicitar la reducción de la cuota, la ampliación del plazo, ver si es posible que me den periodos de gracia adicionales. Y el banco, después de una revisión y los ajustes, te puede dar, dependiendo de tu situación, te puede dar un periodo de gracia adicional, dependiendo del banco, 3, 6 meses, te puede ayudar a reduciendo la cuota, te puede dar más plazo, y eso se puede hacer todavía hasta el 31 de agosto. Y te repito, no es que el 1 de septiembre ya no haya alivios, no, van a quedar todos los alivios que se otorgaron antes del 31 de agosto, que van a irse marchitando lentamente a medida que pase el tiempo hasta que volvamos a un nuevo periodo de normalidad. Y muy importante, pues yo repito que es muy importante, Víctor, que hay total tranquilidad en el sistema financiero de que pese a que hay estimativos de que la cartera se puede deteriorar, que puede llegar al 6 o 7%, las provisiones son absolutamente suficientes para cubrir esos eventuales deterioros de cartera, y por eso hay tranquilidad en que hay estabilidad en la estabilidad del sistema financiero y que los deudores pueden tener total confianza en que el sistema financiero va a seguir operando con toda absoluta normalidad. Pero es importante esa aclaración que nos hace usted. Independientemente de que queden pocos días, si logro uno de estos alivios, no están supeditados a que me beneficien hasta el 31, sino pueden extenderse 3, 4, 5 meses. Lo importante es hacer la vuelta antes del 31. Pero sí ha habido empresas o personas, ¿qué balance tienen ustedes al respecto, que se hayan acogido a estos alivios bancarios? Sí, señor, claro que sí. En el PAT, que arrancó el 1 de agosto del año pasado y con cifras hasta mediados de agosto de 2021,
tenemos en este momento 2.2 millones de deudores que han entrado al PAT. Ahí estamos hablando más o menos de 205.000 empresas, 29.000 pymes, por ejemplo, 173.000 microempresas. También tenemos 1.9 millones de personas a través de créditos de consumo y más o menos 41.500 hogares que han solicitado alivio para crédito de vivienda por un total, sumando todos los deudores, de 37 billones de pesos, que más o menos representan el 7% de la cartera total del sistema financiero hoy. Pues esa es una cifra bastante grande, doctor Vera. Otra pregunta. El Banco de la República ha venido bajando, el año pasado hizo una reducción muy importante en sus tasas de interés de referencia, buscando eso, que también bajaran las tasas de interés de ustedes, los bancos comerciales, pues para incentivar el crédito y para que se mueva la economía y se reactive la economía. ¿Eso sí se vio? Es decir, esa reducción tan importante que hizo el banco hasta niveles mínimos históricos, ¿se sintió en el crédito final que adquiere cualquier colombiano a través de su tarjeta de crédito o crédito hipotecario? Sí, las cifras de la Superintendencia Financiera, Víctor, muestran que se dio en un amplio porcentaje de las modalidades de crédito. Yo destaco, por ejemplo, el crédito comercial, que es el crédito a las empresas, a las pymes y a las grandes empresas. Por ejemplo, el crédito ordinario tuvo una reducción de 250 puntos básicos, casi lo mismo que redujo el Banco de la República. El crédito preferencial se redujo 230 puntos básicos. La tarjeta de crédito empresarial redujo su tasa de interés en 130 puntos básicos. Eso para empresas. Para personas, por ejemplo, también hubo una reducción en tarjeta de crédito para personas, 170 puntos básicos. Para consumo, que no es tarjetas de crédito, 40 puntos básicos. E incluso en vivienda hubo reducciones en las tasas de interés. Por ejemplo, el crédito BIS, en VR 150 puntos básicos, y en no BIS, en VR 190 puntos básicos, y en pesos 140 puntos básicos. Es decir, que esa transmisión que esperaba el Banco de la República que se diera y que obviamente iba a tomar un tiempo que se diera, se está reflejando ya en cifras que muestran créditos de vivienda más baratos, créditos de consumo más baratos y sobre todo créditos para empresas mucho más baratos que hace 18 meses cuando empezó la pandemia. Pero doctor Vera, eso funciona para ambos lados, ¿no? Cuando bajan las tasas de interés del Banco de la República, hay una incidencia sobre las demás tasas en el sistema financiero, pero cuando suben, seguramente también. ¿Qué tan rápido es para arriba? Porque se lo pregunto porque igual ustedes tienen su equipo de investigaciones económicas, pero hoy usted le pregunta, cualquier analista dice, el Banco de la República va a empezar a subir tasas de interés a partir del mes de septiembre. Entonces, a partir del mes de septiembre también seguramente, ¿cree usted van a empezar a subir los costos de endeudamiento de los colombianos en la banca? Los estimativos de nuestro equipo de investigaciones es que seguramente en algún momento del año, en el último trimestre, estamos viendo por lo menos un incremento de 25 puntos básicos, es decir, un cambio en la posición del Banco de la República, obviamente dado por el tema de la inflación, una inflación que ya llegó al punto alto del rango meta, está cerca del 4%, y en ánimo de anclar las expectativas, seguramente el Banco de la República va a empezar a subir las tasas de interés, y lo que va a suceder es que poco a poco vamos a empezar a ver seguramente incrementos en tasas de interés, sobre todo en los créditos que tienen tasa variable, es decir, los créditos comerciales, que por ejemplo se otorgan a DTF más tantos puntos o a IBR más tantos puntos. Los créditos a tasa fija, por ejemplo los créditos de vivienda a tasa fija o los créditos de consumo a tasa fija, seguramente van a ir incrementando su tasa de interés, pero muy lentamente, y solamente los nuevos, los que vayan apareciendo y sean nuevos. Los ya vigentes van a mantener la tasa de interés que ya tienen hoy. La que ya tienen pactada, pero eso es un gran mensaje para los colombianos, porque seguramente el crédito barato, como llaman, o la tasa de interés históricamente baja, le quedan los días contados a esa política monetaria en nuestro país por los temas relacionados con la inflación, como dice usted. Doctor Vera, gracias por esa explicación. Seguiremos hablando. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. Gracias. Seguiremos por eso muy pendientes entonces de las futuras decisiones del Banco de la República. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿en cuánto estima Fedesarrollo que será el desempleo promedio para todo este año en Colombia? Ya regresamos.
Regresamos al signo pesos con esta que es la cifra económica del día, 14,5%, y corresponde a la tasa promedio de desempleo que espera para todo este año 2021 Fedesarrollo según sus nuevos cálculos. Durante el primer semestre del año el desempleo estuvo en un promedio del 14,8%, por lo que no se espera una reducción demasiado notoria en los meses que vienen. Este pronóstico lo presentó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, en el foro realizado esta mañana junto con ANIF, donde analizaron cómo llevar el desempleo a niveles prepandemia. Y es que precisamente en ese foro el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, planteó varias fórmulas con las que se podría generar mucho más empleo en el país, especialmente para los jóvenes y para las mujeres, que son hoy los más afectados por la desocupación. Entre las propuestas planteó crear un salario mínimo diferencial en regiones del país, que el gobierno asuma los pagos a salud de ciertos grupos de trabajadores, pero también se buscaría reglamentar definitivamente el trabajo por horas, con la posibilidad de cotizar también por horas a seguridad social. A continuación les presentamos un resumen de estas fórmulas. Veamos. Tenemos una reactivación económica que no se ha reflejado en la recuperación del mercado laboral en la misma magnitud, y además tenemos unos grupos que se vieron de verdad afectados: los jóvenes, las mujeres, las personas de menores ingresos, y dos ciudades que sobresalen por su mal comportamiento, que son en términos de empleo, que son Bogotá y Cali, y por eso se requieren medidas que ataquen esos puntos. Entonces, ¿qué proponemos? Lo primero es que de alguna manera tenemos que empezar a reducir de manera, dijéramos, para siempre, los llamados sobrecostos laborales, que son muy amplios, y debemos empezar por las cotizaciones a salud en el régimen contributivo. Para el 2020 el recaudo de cotizaciones por ahí fue de cerca de 20,5 billones de pesos, que son casi el 40% de los recursos del sistema de salud, y eso hay que pasarlo a otros impuestos, manteniendo la progresividad que hoy tiene. Por supuesto, eso no se puede hacer de una. Por eso lo que proponemos es que en una primera etapa, esas contribuciones pasen a ser parte del presupuesto a través de otros impuestos para los jóvenes entre 18 y 25 años, después para las mujeres en los sectores prioritarios que vimos durante la presentación que no emplean mujeres, hay que tener mayor empleo de mujeres allí, y después para todos los trabajadores. Si este tipo de medidas no se toman, va a ser difícil que salgamos de lo que Daniel Gómez llamaba un problema estructural que hace que Colombia tenga alto desempleo y alta informalidad, a diferencia de todo el mundo. Adicionalmente, proponemos una cosa que ya pues se ha dicho y se ha hablado y se ha discutido durante 20 años y no hemos podido lograr, que es el tema de la cotización por horas. Es decir, tenemos que salir de ese círculo vicioso tan absurdo en el que la gente no puede cotizar por menos del salario mínimo. ¿Por qué? Porque no me parece que esté bien con un argumento de equidad, siendo que hay gente que gana menos del salario mínimo porque trabaja menos de la jornada total. Fíjense, hoy en día en Colombia, el 50% trabaja más de 48 horas. Bueno, ya la jornada laboral se redujo a 42, pero todavía no ha entrado en vigencia. De 20 a 48 horas trabaja el 37,4% de la población, y menos de 20 horas el 12,5% de la población. Es decir, eso ya hoy se da, y nosotros por ley a esas personas rojas y azules claras que vemos ahí les estamos diciendo: usted no puede cotizar. Usted no puede cotizar, lo cual es un absurdo, ¿sí? Porque esa cotización sería buena para el gobierno porque le da más ingresos, y buena para la persona porque le da más protección, ya sea para pensiones o para salud, pero no los dejamos cotizar porque no. Ahora, un tema que también se ha discutido mucho es el tema de los salarios diferenciales regionales, y también la discusión se vuelve un
un tema absurdo, que si es que usted cree que un trabajador en la ciudad X vale menos que en la ciudad Y. No, yo no creo eso. Lo que dice la realidad es que en Bogotá los ingresos laborales promedios son más del doble que en las ciudades, que en ciudades como Cúcuta y Montería. Entonces no puede ser que el salario mínimo sea igual que en Bogotá, que en Cúcuta y Montería, o para ir más allá, que en Sincelejo, que en Quibdó, que en Riohacha, que tienen salarios promedios incluso menores a los de Cúcuta y Montería. Si usted no permite que haya salarios diferenciales, nunca va a lograr, y no es sorpresivo que por eso esas ciudades como Quibdó, Cúcuta, Montería tengan las tasas de desempleo más altas, porque con un salario mínimo que es más alto que el salario promedio, pues lo único que va a lograr es que el único empleo formal que se genere es el público, es decir, el único empleo formal que se genera en esas ciudades es el que genera la gobernación y la alcaldía y alguna empresa grande que haya por ahí establecida. De resto, todo va a ser informalidad o desempleo. Entonces, aquí estamos proponiendo 3 medidas fundamentales. Reducción de cotizaciones en primer lugar de salud con una progresividad, empezando por los jóvenes, las mujeres y todos. Segundo, la cotización por horas, que es algo importante y que hay que implementar. Y tercero, el tema de los salarios mínimos diferenciales por ciudades. Dado el diagnóstico que hicimos, ¿qué proponemos para las mujeres? Primero, lo que hay que hacer es que tenemos que incentivar a aquellos sectores que son grandes generadores de empleo, que no emplean mujeres, a que las empleen. Entonces, lo que tenemos que hacer allí en sectores como la construcción, la industria, los servicios públicos, es dar incentivos tributarios a empleadores para que empleen mujeres, es decir, reducirles las contribuciones para fiscales y que las asuma el presupuesto, que eso ya se está haciendo, pero hay que generalizarlo y darle un enfoque, dijéramos, de favorecer a las mujeres mucho más grande y dar un mayor subsidio, es decir, que ese subsidio a los parafiscales o al impuesto de renta o a lo que se escoja y se crea que es lo mejor, sea mayor en esos sectores. También tenemos que tomar medidas a las que en Colombia les hemos tenido mucho susto, que es lo que en otros países se llama cuotas. Es decir, ponerle cuotas empezando por el sector público que contrate mujeres y jóvenes de manera, dijéramos, paritaria en puestos de bajo, medio y alto nivel. Sobre todo para jóvenes, los puestos de entrada pueden ser por ahí y de alguna manera a ciertos sectores que también que no emplean mujeres que lo hagan. Y por supuesto que haya formación técnica y tecnológica en aquellas actividades en las que ellas no están, es decir, en la construcción y sobre todo en temas tecnológicos que hoy en día están cogiendo tanta fuerza. Lo segundo tiene que ver con eliminar las diferencias legales entre el empleo femenino y masculino. Lo que hace más grave esa situación hoy en día es la licencia de maternidad. Ya se tomó un paso alrededor de eso, pero tenemos que lograr que la licencia de maternidad lleguemos próximamente a niveles mucho más grandes hasta que en el futuro sea obligatorio que la mitad de la licencia de maternidad la tome el hombre y la otra mitad la mujer. Y para aquellos hogares donde no hay hombre y es la mujer soltera, que haya un subsidio para esa mujer para compensar el 50% que no puede tomar el hombre de licencia de maternidad. Lo segundo que lo mencionó Mejía, el doctor Mejía de manera muy importante, es brindar herramientas y medios para el cuidado infantil, es decir, lo que vimos de la desbandada de mujeres a la inactividad por la crisis fue sustancial. Y si no logramos que los niños vuelvan al colegio y que haya más centros de cuidado infantil donde todos los niños puedan ir y que sean de calidad, pues las mujeres no van a volver al mercado laboral. Y finalmente, ya a la derecha, liberar tiempo que usualmente se destina a oficios del hogar. Es decir, hay programas de darles tecnología a las mujeres, que hoy en día tenemos 3.9 millones de mujeres pobres
que podrían tener acceso a tecnología para liberar tiempo en el hogar, y eso ya se ha hecho con un éxito rotundo, por ejemplo, con lavadoras, para que las mujeres liberen tiempo y lo puedan utilizar en el mercado laboral. Ahora, para los jóvenes, pues tenemos cosas parecidas, incentivos tributarios para la contratación de jóvenes, que los subsidios a la nómina sean para ellos y en los sectores más afectados, contribuciones para fiscales descontables del impuesto de renta, que esos son temas que ya se están aplicando, priorización de los jóvenes en la contratación de proyectos financiados con recursos públicos, medidas del mercado laboral, la contratación por horas es fundamental para los jóvenes, y cambiar la cotización de salud, como veíamos en primera instancia para los jóvenes. Y en formación del trabajo, tenemos que dejar de hablar temas que no funcionan y pasar de verdad a la acción. ¿Qué funciona ahí? Tenemos que abrir la formación técnica para que la formación y los programas de aprendices no sean monopolio del SENA. Tenemos que abrir eso y que haya más instituciones que puedan hacer eso, esas actividades. Y que los aprendices que van a la empresa no sean solo del SENA. Eso creo que es fundamental para darle más oportunidad a los jóvenes. Y que se profundice en la formación para el trabajo en temas de TICs y en temas de bilingüismo. En bilingüismo Colombia va muy mal, no hemos logrado progresar en eso, y ese es un tema sin el cual no reduciremos la tasa de desempleo de los jóvenes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tan efectivos son los influencers en alertar las decisiones de compra de las personas. En segundos regresamos. A esta hora le doy la bienvenida al hombre de las noticias empresariales en Signo Pesos. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Se ve una nueva carrera en la reactivación de los centros comerciales en Colombia. Mire solo el caso de los 500.000 millones de pesos que se están ejecutando en ese nuevo centro comercial en Barranquilla llamado Parque Alegra, que se inaugurará el año que viene. Es una sociedad entre Ospinas y compañía y los chilenos de Parque Arauco, y la ejecución de sus obras debe andar por el 85% de los 52.000 metros de área comercial. Ya Parque Arauco ha dicho que va a desarrollar nuevos proyectos en otras ciudades. Esas movidas de los centros comerciales, de las que ya operan, son de todos los tipos, de inversiones para atraer clientes. Mire, por ejemplo, a Plaza de las Américas en Bogotá está habilitando estaciones de carga para automóviles eléctricos, ahora que la venta de los mismos crece como nunca en Colombia. La inversión más grande quizá en Bogotá, en Colombia, la de Unicentro, que en el desarrollo de un plan maestro que le ha tardado varios años, va en camino de hacer ahí un hotel, un centro de convenciones, espacios de trabajo y hasta viviendas de bajo metraje y con todos los servicios. Unicentro, que ya tiene 45 años desde que fue inaugurado por Pedro Gómez, tiene tierra para ese tipo de desarrollos. El costo del proyecto puede llegar al billón de pesos, que pueden venir de grupos locales, pero también inversionistas extranjeros. Todo esto en busca de un nuevo tráfico que en las mejores épocas pudo haber estado por los 30 millones de personas y, por supuesto, ocupaciones de locales casi totales. Juan, ¿pero tiene cifras de la totalidad de los centros comerciales en el país? Sí, se las doy. En 2020, para darle esas cifras, las ventas de los centros comerciales alcanzaron los 40 billones de pesos, más o menos, unos 8 billones menos con respecto a años con condiciones de mercado normales, y un total de 250 centros comerciales, muy dispersados aún en propietarios, pese a que la tendencia es tener centros comerciales de propietarios únicos. En el escalafón de operadores de centros comerciales, el primer lugar lo ocupa Viva Mall, la marca de centros comerciales del grupo Éxito. Es el principal operador de centros comerciales del país, tiene más del 28% del mercado. Ahora, los 21 principales centros comerciales el año pasado tuvieron unos ingresos por unos 740.000 millones de pesos. En 2019 fueron superiores al billón de pesos. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy con esta radiografía, el negocio de algunos de los principales centros comerciales del país. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.861 pesos con 88 centavos, cayó 5 pesos con 85 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, sigue rebotando, recuperándose. Hoy subió más de un 3,5%, se ubicó por encima de los $71 por barril. Buena noticia para los ingresos de Colombia. Precio interno del café en nuestro país subió y quedó en
promedio para mañana a 1.708.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,46%. Acción más valorizada, Cemex Latam Holdings, con una ganancia de 2,78%, y la acción que más cayó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso importante de 8,75%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La encuesta global de consumo realizada este año señala que en los siguientes países es donde más personas reconocen haber comprado lo que los influencers a través de las redes sociales les sugieren. En Brasil, 41% de las personas consultadas, casi la mitad de la población. En India, 31%, México, 29%, Italia, 20% y en España, el 18%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.